Bueno, buenas noches para todos. Mientras se van conectando otras personitas, pues les damos la bienvenida a los que ya están conectaditos, a Edward, a Oscar, a Marta, a Betty, a Paula, y dándole muchas gracias también a Delberto por el tiempo. Eh, Estamos seguros de que este tiempo va a ser de mucha bendición, va a ser de mucho provecho. Contaba un poco cuando hice la invitación a esta charla de que me sentía muy contento de esta charla en específico, de este momento en específico, porque el Fondo Emprender y todo lo que vamos a conocer ahorita, que de hecho ya hemos venido como tocando de alguna manera un poco el tema, pues para mí fue de mucha ayuda. Yo pude crear una clínica veterinaria acá en Pereira, gracias al capital semilla que me brindó el Fondo Emprender. Recuerdo que, bueno, fue ya hace más de 7 años logramos adquirir 110 millones de pesos, los cuales nos sirvieron para impulsar una empresa que hoy en día, pues, gracias a Dios, es una de las principales clínicas acá en el eje cafetero y de verdad que fue de gran ayuda. Fue de gran ayuda. La intención hoy es poder brindar recursos, brindar eh, opciones, brindar información respecto a todo esto que se involucra con respecto al SENA, con el apoyo que se brinda a los emprendedores, a los empresarios. Y hoy tenemos pues la oportunidad de estar con Edilberto, quien hace parte de todo este proceso, de todo este programa, y nos va a brindar un espacio para que podamos preguntar, para que podamos aclarar dudas y para que podamos informarnos de cómo podemos hacer parte de estos procesos. Créanme que vale la pena, por experiencia propia, pues solamente puedo decirlo. Eh, entonces, pues bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a todos los que están conectaditos, a los que nos van a ver después en esta mentoría que pues va a quedar grabada. Esperamos que sea de mucho provecho. Les doy la bienvenida y pues, Alberto, hermano, pues muchas gracias a ti por el espacio, por el tiempo. Eh, bueno, te entrego el micrófono y ya saben, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden preguntar, pueden alzar la manito o pueden hacer la pregunta por el chat. Sí, para los que tengan dudas, la idea es que aprovechemos este espacio, que podamos preguntar, que podamos aclarar dudas y que podamos llevarnos un recurso que sea de utilidad para nuestro proceso, ¿cierto? Como emprendedores, como empresarios, para poderlos aplicar a nuestras vidas. Entonces, muchas gracias. Para los que no sepan, ya para darle el paso a Alberto, ¿de qué se trata este tema de las mentorías? ¿De qué se trata Cangea? Pues bueno, estamos hechos para ayudar a los independientes, a los emprendedores, ¿sí? En este proceso tenemos una plataforma. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, bueno.
se fue la luz, qué pena, pero bueno, ya estamos otra vez por acá. Bueno, les estaba contando que la intención de Cangea es ayudar a los emprendedores, a los independientes, a que este camino sea mucho más fácil. Tenemos un sistema creado para que las personas y los partícipes que hacen parte de la comunidad puedan adquirir diferentes productos y diferentes servicios sin depender del dinero. Sí, estamos en un proceso ya de desarrollar la plataforma. Vamos a estarles avisando próximamente cuando ya la tengamos lista para que puedan conocerla, para que se puedan involucrar. Y tenemos las mentorías que la finalidad es dar o brindar un espacio de consejo. ¿Sí? Sabemos que como emprendedores muchas veces tenemos muchas dudas y es normal que las tengamos. La intención de estos espacios es que podamos recibir consejo de parte de especialistas para que podamos aplicar en nuestros proyectos y nuestros emprendimientos. Entonces, hemos querido ya con esas mentorías, pues, brindar este espacio. Venimos ya hace algún tiempo para acá. Pues veo que todos están ya familiarizados con las mentorías. Sin embargo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por el chat y pues con muchísimo gusto las vamos a estar aclarando. Entonces, bueno, le damos paso ya a Alberto. Hermano, muchas gracias. Quedas con el micrófono. Bueno, parece que está teniendo también problemas con el internet. Esperemos un segundito. No sé, yo por acá veo a Betty. Betty, ¿tú te conectas por primera vez o ya te habías conectado? Hola, buenas noches. Sí, me conecto por primera vez. Ah, ¿cómo estás, Betty? Betty, bienvenida. ¿Y cómo te diste cuenta Muchas de las gracias. mentorías? Porque enviaron ahorita la invitación por un grupo en el que estoy ahí en WhatsApp, Ah, ok, ok. de la Bueno, unidad bueno. de emprendimiento de la Universidad de Manizales. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Betty, bienvenida. Bueno, ya tenemos. Muchas gracias. Bueno, Alberto, ¿nos escuchas? Sí, ahorita sí, qué pena que se me acabó de ir la energía por acá y ya regresó, pero tratando de hacer el cumplimiento acá para reconectarme. Listo, no, no, tranquilo. No sé qué pasó, por acá también se fue la luz. Pero bueno, ya estamos otra vez conectaditos. Bueno, te doy entonces el micrófono para que nos puedas ¿Tú, entonces. tú me permites compartir presentación? Claro que sí, dale. Listo, dale. Bueno, a cada una y a cada uno de los participantes les agradezco mucho estar aquí presentes, esperando que en lo que les voy a aportar de información sea lo suficientemente clara. Obviamente, lo importante es que sea hasta un punto de partida para continuar con algo que hemos denominado la ruta de emprendimiento. Y si bien, digámoslo, algunas veces en la calle nos dicen es que con el SENA y el Fondo de Emprender es un poco complicado, pero la verdad es que cuando uno siente que esos temas son complejos, pero y cuando hay que trabajar muy duro por ello, pues obviamente el sabor es más gratificante y la experiencia es mucho más enriquecedora, ¿cierto? Entonces, la verdad es que nosotros lo que hacemos es buscar con cada uno de ustedes que podamos consolidar los procesos e igualmente asegurar que cuando ustedes participen de la ruta de emprendimiento, pues tengan un punto de partida muy alto y como lo decía Juan David ahorita que participó de ello, cuando formulamos un plan de negocio de Fondo Emprender o con el SENA mismo o desde el Centro de Desarrollo Empresarial, ese plan de negocio le va a servir a usted para presentarlo no solamente a Fondo Emprender, sino a cualquier organismo financiero donde ustedes busquen fuente de financiación. Listo. Entonces, son planes de negocio, proyectos muy al detalle y que le van a propiciar suficiente información para presentarse. ¿Ya me permitiste compartir pantalla? Sí, si quieres intenta y me dices, pero ya está habilitado. Dame un minutico. Dale. Vamos.
Bueno, Ya ahí la ven, ¿cierto? sí, ahí estamos ya Perfecto. viendo, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué queremos con ustedes? Es generar un cambio de actitud, un cambio de vida. La apuesta es que, como le decía Juan David, él con su experiencia puede decir si sí es cierto o no. Es que con el SENA, primero, todos los servicios son completamente gratuitos. En el caso de la asesoría, las mentorías que nosotros adelantamos, obviamente no van a ser la sección, por el contrario, hacemos parte de eso, que debe ser completamente gratis. ¿Qué necesitamos nosotros por parte de ustedes? Quererse devorar el mundo con su emprendimiento, con las iniciativas empresariales, con los proyectos de vida, como los digo yo, porque cuando tú asumes un reto de un modelo de negocio, estás asumiendo que lo vas a adoptar y eso se vuelve, digámoslo, una iniciativa que tú difícilmente vas a desarraigar como un propósito de vida. Y yo les digo que cuando uno asume ese reto, es el último en acostarse a las 10 11 de la noche, visualizando, resumiendo cómo me fue en el día, pero también planeando al día siguiente. Y en ese día siguiente yo me levanto a las 3 de la mañana, 4 para ir a entregar materias primas, insumos, producto terminado. Y por qué no también ir a conseguir las mejores materias primas, ir a hacer los mejores contactos, porque si no, mi competencia madruga más que yo y yo no quiero eso. Entonces, para entrar en materia, y no irme mucho más, dentro de varios servicios que manejamos dentro del Centro de Desarrollo Empresarial del SENA, antes llamábamos eso la unidad de emprendimiento, ahorita tenemos unos servicios integrales. Entonces, cuando tú creas tu propia empresa con tus propios recursos, los llamamos otras fuentes de financiación. Entonces, nosotros hacemos un diagnóstico, una evaluación y te asesoramos en cómo crear tu mejor modelo de negocio ante Cámara de Comercio para que no te cueste mucho, para que no tengas que hacer muchas modificaciones y cuál es la mejor figura jurídica o persona natural como quieras constituirse ante Cámara de Comercio, ¿cierto? Eso lo hacemos nosotros con tu iniciativa, tu objeto o tu objetivo empresarial y, digámoslo, te acompañamos más o menos 4 o 5 meses para que saques adelante ese modelo de negocio con tus propios recursos. Pero hay otro servicio que nosotros manejamos que tiene que ver cuando esas empresas llevan, digámoslo, 4 o 5 meses mínimo de constituidas o más tiempo. Nosotros nos acercamos, ustedes con nosotros, y dicen, mire, es que yo siento que en la parte administrativa estoy fallando o que necesito potenciar, por ejemplo, temas como marketing digital o sacar estructura de costos de mis productos y mis servicios y yo no he podido y llevo 6 meses, un año con mi empresa. Entonces eso se llama fortalecimiento empresarial. Nosotros hacemos un diagnóstico, valoramos unas áreas temáticas de tu empresa o tu iniciativa empresarial digámoslo, de acuerdo a ese diagnóstico, comenzamos a hacer un acompañamiento para mejorar esas áreas y apoyamos algunos temas importantes para que potenciemos tu modelo de negocio en cualquiera de esos dos, llámese en otras fuentes de financiación, es decir, cuando te constituyes con tus propios recursos y necesitas saber cuál es la mejor manera ante Cámara de Comercio para presentarte. Y o ya llevas muchos días de constituido y quieres saber en qué estás fallando o qué necesitas potenciar. En cualquiera de las dos hacemos diagnóstico y trabajamos entre 4 y 5 meses. Y lo más importante, hay unos servicios adicionales para ti y es, te apoyamos en asesorías completamente gratis. La formación para ti, para tu equipo de trabajo, tiene una priorización, digámoslo, y no es que la demás población no la tenga, pero para nuestros empresarios, digámoslo que hay una connotación mucho más especial. Y en el otro sentido, te invitamos, cuando hay recursos específicos de capital semilla para arrancar, como es cuando te constituyes como persona de otras fuentes, pero persona natural. Y o para fortalecimiento empresarial, cuando te constituyes como persona jurídica, y Fondo Emprender ya tiene, por ejemplo, una línea que se llama Crecer, ¿sí? Que no la voy a profundizar mucho acá. Pero si alguno de ustedes tiene ya una empresa constituida y tiene contabilidad al día, al 31 de junio de este año, por favor, ahorita
me levanta la mano y me lo expresa para poderle dar un espacio, por ejemplo, mañana o esta semana, el día que me quiera contactar, para apoyarlo, porque hay unos recursos de ese capital, Fondo Emprender, Línea Crecer, hasta 50 millones de pesos con la tasa del 0.069%, que es la más barata del mercado. No es capital semilla, es un capital reembolsable, pero tan hasta 5 años. Y dentro de esos 5 años hay 6 meses de periodo de muerto o de gracia para que inicies digámoslo, a aportar esos recursos para potenciar tu empresa. Pero reitero, tiene que ser empresa que tenga contabilidad al día mínimo a junio de este año y que esté constituida entre 1 y 5 años de antigüedad. Entonces, esa información se la proporcionaría yo más adelante o mañana a los que de pronto tengan esas condiciones de esos dos requisitos que les acabo de mencionar. Pero entonces existe Fondo Emprender Capital Semilla, la que todos conocemos o a lo que queremos apostarle. Y cuando uno dice capital semilla es cuando uno está buscando esa semilla para poder ver crecer ese árbol grande que yo quiero ver y muy frondoso que llama mi empresa. ¿A quién le llega ese capital semilla? A los ciudadanos colombianos mayores de edad que tengan una iniciativa empresarial, un modelo de negocio, un proyecto productivo o una iniciativa empresarial, ¿cierto? Colombianos mayores de edad, ahí van dos requisitos. Y el otro es una iniciativa empresarial. ¿Y qué buscamos nosotros? Pues Fondo Emprender, con esa línea que llama crear, ¿cierto? De capital semilla. ¿Qué hacemos nosotros? Verificamos en qué momento está tu idea de negocio, tu modelo de negocio, ¿cierto? Hay que cumplir unos requisitos, dentro de ellos los que le acabo de mencionar. Ser colombiano, mayor de edad, tener un modelo de negocio, ¿cierto? Con innovación, ¿sí? No se les olvide. Y en la línea de innovación, entonces hay que crear algo nuevo que no exista, obviamente, o mejorar algo que exista. No se trata de copiar, se trata de mejorar lo que exista y demostrarlo. ¿Cómo? Validando ese producto, ese servicio innovador en cuáles son mis costos, cuál es mi precio de venta, quiénes son mis proveedores. Cuando ya salgo a vender, pues voy obteniendo información de quién o cuál es el nicho de mercado que más me compra, el segmento de mercado, dónde está ubicado, etcétera, etcétera, cuál es mi competencia. Es decir, obtienes una información súper valiosa que va a servir para formular el proyecto, ¿cierto? O plan de negocio que llamamos otro, ¿cierto? Y dentro de ese plan de negocios hay un modelo financiero con esa información que les acabo de decir. ¿Qué necesito para producir? ¿Cuáles son mis costos, cierto? ¿Y cuál es mi precio? ¿Cuánto produzco? ¿Cuáles son las líneas de producto o de servicios que más me demandan? Puedo tener 10, pero esas 10 hay 3 estrellas o vacas lecheras que son las que más vendo dentro de esas 10. Entonces son las 3 que puedo introducir innovación, que me cuesta menos producirlas y que me dejan más rendimiento. Entonces con esas dentro a postularme para Fondo Emprender, por decir algo. Y después nos vamos para la formulación de los planes de negocios y ya tú cumples todos esos requisitos, ¿cierto? Y ahorita hablamos de un requisito que se llama el de formación, ¿cierto? Que es muy importante. Y entonces formalizamos ese plan de negocio ante una convocatoria. ¿Cómo lo hacemos? Como un profesor con un alumno, verificamos el cumplimiento de los requisitos, hacemos un proceso interno que llama ruta de emprendimiento, vamos a un pitch que se llama, o que lo llamamos de esa manera, que es un comité de filtro, para mirar en qué momento está tu modelo de negocio. Si apenas lo tengo como una idea vaga o apenas voy a iniciar la validación o ya validé desde hace 4, 5, 6 meses, estoy vendiendo mucho, entonces hay muy buena información y entonces cumplimos, nos postulamos, elaboramos el plan de negocio o proyecto y lo presentamos con ese modelo de negocio, con el modelo financiero, con un video del emprendedor, que hay una tablita para cumplir qué debo de hacer para ese video del emprendedor.
y un estudio de mercados que sin duda alguna la validación es el punto de partida muy alto. Cuando tengo mucha información, el estudio de mercados no es muy complejo, pero cuando hay poca información hay que hacerlo más juiciosos. Entonces nos presentamos a una convocatoria de Fondo Emprender. Fondo Emprender entrega recursos de diferente calado dependiendo del número de empleos, que ahorita lo vamos a ver. Y entonces se lo presentamos a Fondo Emprender. Hay un modelo de evaluación, hay un modelo de inteligencia artificial que evalúa el 80% del plan de negocio. Esa inteligencia artificial se le ha dado el nombre de Rodolfo en honor, en mención al fundador del SENA, por allá en 1958, y el 20% lo evalúa un factor humano y se asigna un capital semilla para la creación de la empresa y la puesta en marcha cumpliendo con unos indicadores que vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, retomo. Fondo Emprender está destinado en la línea crear, que es esta que estamos hablando, para ciudadanos colombianos mayores de edad que tengan una iniciativa empresarial, que no estén constituidos como persona jurídica, pero si están como persona natural ante Cámara de Comercio, sí, vuelvo y reitero, que tengan iniciativa empresarial o proyecto y que quieran iniciar la formulación del mismo. Y deben de cumplir con los requisitos que les acabo de decir, más estos de formación, ¿cierto? ¿Cuáles son los de formación? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, estudiantes SENA que estén en la etapa práctica. En el SENA la formación es técnica o tecnológica. Y hay una etapa, digámoslo, lectiva, que es cuando están en los salones aprendiendo, y la otra es la etapa práctica. Cuando ya están en la etapa práctica o ingresan a una empresa, en esa fase ya pueden, con su iniciativa empresarial o proyecto productivo o modelo de negocio, iniciar todo este proceso con nosotros, ¿cierto? También, ¿quiénes pueden participar de este proceso? Estudiantes universitarios de los 2 últimos semestres, que no me he graduado, pero que tengo el 80% de los créditos académicos de formación, que estoy nivelado en los 2 últimos semestres y que la certificación la expide la decanatura o la secretaría académica, bienvenido sea, y tiene el modelo de negocio listo, ok, entonces cumple con este requisito de formación. También, estudiantes SENA o universitarios que hayan finalizado materias dentro de los últimos 24 meses. Clarísimo, ¿cierto? Técnicos profesionales, tecnólogos profesionales, universitarios de pregrado o de posgrado. Entonces, en estos técnicos y tecnólogos que sean acreditados por institución certificada por el Ministerio de Educación Nacional. Ministerio de Educación Nacional, que es por una secretaría del departamento o del municipio, no aplican, no cumplen con los requisitos que acredita el Ministerio de Educación Nacional. ¿Listo? Otra, aprendiz del programa SENA Emprende Rural. El SENA, aparte de los técnicos y tecnólogos, tiene un programa destinado a la gente de los corregimientos y del campo, de las zonas más apartadas del país. Ese programa se llama SENA Emprende Rural. Los que hayan hecho no menos de 200 horas de formación de cada programa aplican con su idea de negocio para formular proyecto Fondo Emprender. ¿Quiénes también? Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable y que cumplan con mínimo 90 horas de formación SENA afines al proyecto. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son población vulnerable? En Colombia hay 19 categorías de población vulnerable. Por ejemplo, población en condición de discapacidad. En discapacidad hay varios tipos de discapacidad, ¿sí? Ciegos, le falta una parte, un miembro inferior o superior, etcétera, etcétera. Población LGBTI, población desplazada por la violencia, población desplazada por fenómenos naturales, población raizal, población afro, bueno, población indígena, muchas más, ¿cierto? ¿Quién me certifica? Planeación municipal, o si no hay planeación municipal en el municipio, entonces Secretaría de Gobierno,
o la misma caracterización o tipificación del CISBEN. Si es población desplazada por la violencia, entonces quien me certifica es la unidad de víctimas. Bueno, y para terminar esta parte de formación, población con nacional que retornen al país y sean certificados por la Cancillería, que retornen al país con un proyecto productivo. Deben realizar, así como población vulnerable, 90 horas afines al proyecto productivo, lo que decían nuestros viejos zapateros tus zapatos. Todos estos requisitos están contemplados en el Acuerdo 010 del 2019 y está en la página de fondoemprender.com. Ustedes entran allá en un bannercito que dice normatividad y ahí entran y ahí ven el Acuerdo 010. Ahí están todas las condiciones y requisitos para participar. ¿Quiénes no participan? Los que no cumplan con esos requisitos de formación que acabamos de ver. Los que estén registrados ante Cámara de Comercio como persona jurídica. Reitero, los que están como persona natural no tienen ningún problema. Funcionarios públicos a nivel país, en cualquier entidad. Funcionarios o contratistas vinculados al SENA, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo hago parte de ello, no puedo participar, no puedo ser arte y parte del proceso, ¿sí? Ciudadanos con inhabilidades para contratar con el Estado, con multas de tránsito, del Código de Policía, por abuso de confianza, por lavado de activos, por estafas, etcétera, etcétera. Los que tengan algún tipo de sanción e inhabilidad. Asimismo, en relación con los funcionarios o contratistas vinculados al SENA, los que sean, por ejemplo, en mi caso, mi esposa, mis hijos, los familiares en primer grado de en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, ¿sí? En cualquiera de las condiciones no puede participar alguien cercano a mí. Entonces, retomo. Es importante que los requisitos que hemos visto anteriormente, más los requisitos de formación o estudios mínimos, me aplican para algo que hemos denominado el perfil del emprendedor. Entonces, los estudios sean muy relacionados con el modelo de negocio que yo voy a presentar, ¿sí? Si, por ejemplo, como suele pasar, yo estudié ingeniería química, pero mi proyecto es de confección, no hay ninguna relación, ¿cierto?, de mi formación con lo que es mi modelo de negocio. Entonces, en el SENA, mis queridos compañeros y compañeras, en el SENA hay unos cursos de formación complementaria o cortos, ¿sí? Entonces, si tú eres de esas personas que estudió algo muy diferente a tu modelo de negocio, entonces debes de hacer como mínimo 90 horas en esos cursos cortos relacionados con el proyecto y con ello aplicas para ese perfil del emprendedor. Y ahí subsanamos esa, digámoslo, incompatibilidad entre comillas de una formación técnica, tecnológica, profesional que no aplica directamente con el modelo de negocio, pero que yo quiero sacar adelante porque a veces eso pasa y suele pasar mucho, suele pasar con mucha frecuencia. Entonces, hacemos unos cursos complementarios del SENA de 90 horas que son completamente gratis y aplico para ello. Pero también si, por ejemplo, yo estoy trabajando o trabajé en una empresa y fui donde aprendí y mejoré el proceso o el producto o el servicio con el que voy a participar para Fondo Emprender, entonces le solicito a esa empresa donde trabajé un certificado laboral con funciones, ojalá relacionadas con mi idea de negocio, en la parte técnica, ¿sí? Y allí voy aplicando también para el perfil del emprendedor en las competencias técnicas, ¿sí? Y así por el estilo. También podemos obtener, cuando estamos validando ese producto o servicio, obtener cartas de los clientes, de los proveedores. Si participé en una feria, una rueda de negocios, también bienvenido sea. Todo eso me suma para presentarme y postularme ante Fondo Emprender. Recuerda muy bien, caramba.
Hola, ¿nos escuchan? La- Ay, se está yendo la luz. Sí, yo ¿Sí te me escucho. escucha? Sí, sí. Juan, se le está Se volvió escuchando a como ir. ¿Dónde usted también se entrecortado. volvió a ir? Bueno, ya volvió por acá. Los demás nos escuchan. Bueno, Listo. ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, sí. sí. Hola. Sí, sí estamos Sí, señor, ya escuchando. se Listo. escucha bien, muchas gracias. Bueno, perfecto. Es que se volvió ahí. Que fue por un instante la energía. Ahí ven la pantalla completa. Sí, Sí, señor. Ahí la ven completa. Bueno, perfecto. Entonces, compañeras, compañeros, entonces recuerden que hay que validar muy bien en el mercado. No es solamente venir con una idea vaga, que es muy importante, sino llevarla a la realidad para poder saber que hay un mercado que necesita de tu solución, lo que le estás entregando una solución a una problemática, estás mejorando un producto o un servicio, ¿sí? Y eso se llama validar, que hay gente dispuesta a obtener esa solución a un precio determinado, ¿cierto? Entonces eso es lo que queremos que tú entiendas, que hay que validar antes de estar con nosotros para obtener una información muy importante, ¿cierto? Segmento de mercado, cuánto vale producir ese servicio, ese producto, eh, cuántos clientes puedes tener al mes, a la semana, cuánto estás monetizando o vendiendo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Generar un valor a esa idea de negocio que nos sume en experiencia, que se llama la validación, ¿cierto? Si, por ejemplo, tienes un desarrollo tecnológico, un software, una aplicación, es importante que como mínimo hayas avanzado en la construcción de un prototipo hasta la fase beta, ¿cierto? Y cuando estés en ese momento, y si hay algún compañero de los que esté acá, tiene eso hasta ahí, les voy a dejar ahorita en el chat un link para diligenciarlo y ese chat, por ejemplo, va a colocar si necesita acompañamiento de Tecnoparque. Sí, y Tecnoparque va a verificar la funcionalidad de ese momento de tu servicio, tu producto, llámese aplicación, desarrollo tecnológico o software, y consolidar una información que posteriormente nos van a hacer llegar con tu modelo de negocio para que ahí sí comencemos a formular ya el proyecto para Fondo Emprender. Listo. Si tu propuesta requiere, por ejemplo, de concesión de aguas, de licencias, de registros INVIMA, por ejemplo, de licencias ICA, por ejemplo, de trámites ICA que demoren hasta 12 meses o más, es importante ir adelantando esos trámites o esos procesos para que cuando se presente el proyecto de Fondo Emprender y en lo posible viabilicen recursos, pues no se nos gaste más del año en la puesta en marcha de ese proyecto. En el acuerdo 010 del 2019 hay un artículo que nos dice que en cualquiera de las convocatorias de Fondo Emprender y los proyectos que se presenten, debemos de garantizar que ese modelo de negocio y el emprendedor deben de hacer un aporte como mínimo del 10% del valor total del proyecto, pero que ese aporte del 10% del emprendedor sobre el monto del proyecto puede ser aportado o evidenciado, bien sea en especie, en dinero, en generación de servicios o en la parte industrial. Y ahorita vamos a ver esa parte más a profundidad. ¿Para qué nos entrega recursos de capital semilla Fondo Emprender? Entonces nos entrega en el tema de capital de trabajo para un periodo, para el periodo improductivo. Entonces ustedes han visto que, por ejemplo, la gente alquila un local, pero ese local no está como yo lo necesito, entonces hay que mandarlo a organizar, a lijar, a pintar, a hacerles una como yo lo necesito. Ese se llama periodo improductivo. ¿Y cuánto se demora eso? 1, 2 y hasta 3 meses. Entonces,
Fondo Emprender entrega capital de trabajo para ese periodo improductivo. ¿Para qué? Para los salarios, para los honorarios, para el arrendamiento, para el pago de servicios públicos, obviamente de una vez para materias primas o insumos que requiero, pero también para los activos. Entonces, por ejemplo, maquinaria que necesito, equipos, muebles y enseres, si necesito tecnología, software, aplicación, desarrollo tecnológico. Pero también si logro demostrar que, por ejemplo, necesito un vehículo para hacer distribución o recolección, eh, y abreviar tiempos y hacer, digámoslo, más rápido los procesos o los procedimientos internos de la empresa, pues también me pueden otorgar o entregar recursos de capital para la adquisición de vehículos hasta por el 15% del monto total del proyecto. Ya les dije que Fondo Emprender también otorga recursos para adecuaciones locativas, remodelaciones del inmueble. Y si es un proyecto industrial o más sofisticado, también y hasta por el 50% del monto total del proyecto. Recuerden que adecuaciones o remodelaciones no es lo mismo que comprar. Entonces hay gente que dice, Fondo Emprender nos entrega recursos para comprar un local. No, para adecuar el local que tú elijas. Porque como es un capital semilla, es para que haya una siembra. Ya si tú sabes manejar esos recursos, más adelante cuando tengas un poquito mejor la billetera o músculo financiero que llaman otros, entonces ahí sí dispones tú para que compres ese local. ¿Para qué no entrega recursos Fondo Emprender? Entonces, para estudios de factibilidad de otros proyectos, adquisición de vehículos que no estén relacionados con mi proyecto, pago de pasivos, por ejemplo, deudas, inscripciones a eventos, formación académica, irme de viaje o desplazarme a otro sitio, adecuaciones o remodelaciones que no estén relacionadas con el proyecto, entre otras cosas. Y ahora sí, ¿hasta qué monto me entrega Fondo Emprender? Fondo Emprender entrega hasta 180 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con el salario mínimo de este año, 180 millones de pesos. Todo está ligado al número de empleos, si lo ven acá muy, muy claramente. Entonces, hasta 80 salarios mínimos, si genero 3 empleos, hasta 150 salarios mínimos, si genero entre 4 y 5 empleos. Recordémonos que debe haber un aporte como mínimo del 10% sobre el monto total del proyecto. ¿Y qué significa eso? Entonces, por ejemplo, me otorgan 150 salarios mínimos, que son 150 millones de pesos, generando 5 empleos. Entonces, yo no tengo toda esa plata, pero en la validación que yo hago en mi producto, mi servicio, he comprado unos muebles, un computador, tengo un hosting, por ejemplo, o una aplicación o el desarrollo tecnológico, o tengo materias primas o insumos acá, todo eso suma, ¿cierto? Tengo un televisor que tengo para proyectar o que la gente se entretenga mientras los atiendo. Todo eso suma. Entonces, por decir algo, en este ejemplo de los 150 que nos dé 15 millones de pesos. Sumamos el televisor, un refrigerador, un mobiliario y me sumó 9.500.000. Me hace falta 5.500 sobre el ejemplo de lo que les estoy dando. Entonces, cuando se inicia el otorgamiento de los recursos, viene una interventoría. En un momento uno se hace un acta de inicio y en ese acta debemos decir cómo necesitamos que Fondo Emprender nos entregue los recursos. Y allí proyectamos, aparte cómo queremos mes a mes que nos entreguen los recursos, también vamos a decir cuánto es el aporte del emprendedor y cómo está concebido. Entonces ya dijimos con el ejemplo que teníamos, pero que no tenemos el resto de plata en ese momento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Asumo, por ejemplo, que voy a pagar los servicios públicos de 5 o 6 meses, ¿sí? Y, por ejemplo, que voy a comprar una materia prima durante ese tiempo o voy a hacer producto terminado y que con ello me sumo los otros 5 millones de pesos que necesito. O que voy a comprar otro mobiliario o que voy a comprar otro televisor durante ese tiempo. Y todo eso me va a terminar ejecutando
o cumpliendo o dando cumplimiento, perdón, a la discusión del aporte del emprendedor. Así se hace el aporte durante el año de puesta en marcha después de recibir los recursos de Fondo Emprender en su línea Crecer o de Capital Semilla. Aquí, queridos compañeros, les presento una especie de brochure de algunas empresas de Fondo Emprender que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Y que han hecho parte del proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo Dulce Pacífico, que es una empresa que es un restaurante muy rico, particularmente me gusta bastante la comida allá, es bien rica, es bien deliciosa, no es muy costosa. El proyecto de esta señora inició en plena pandemia. Ella quería vender solamente dulces del Pacífico, que son muy ricos, que también los vendía actualmente allí, pero con su modelo de negocio iba a fracasar en medio de la pandemia porque la gente se refugió en sus casas y quería más bien buscar alimentación. Entonces la señora comenzó a producir un tipo de menú especial y lo comenzó a vender y así hizo la validación con un menú o varios menús, perdón, comidas muy ricas, con productos, esencias, digámoslo, semillas, frutos del Pacífico colombiano y tiene unos platos exquisitos. Y con ello validó algunos y se presentó a Fondo Emprender. Lo de los dulces, en este momento los ofrece como parte de su menú en la mesa o para que uno compre y lleve a degustar o de viaje o para la casa o para la oficina. Pero se dejó el nombre Dulce Pacífico, un nombre muy atractivo, ¿cierto? Apiarios Castañeda tiene que ver con todo un proceso orgánico a partir de la producción de abejas, ¿cierto? Muy, muy especial. Artemaya tiene que ver con, es una señora desplazada, tiene que ver con ambientes amigables para economizar luminosidad y reducir, digámoslo, el calor en las oficinas, industrias o factorías, ¿cierto? Asimismo como para los hogares. Bueno, Majesty tiene que ver con una escuela de arte musical, pero también vende, enseña cualquier instrumento musical y vende obviamente esos productos musicales para que los lleves. Ahora sí, espero de parte tuya que haya quedado como esta partecita clara y vienen las preguntas. Quedo atento acá en este momento por parte de cada uno de ustedes. Bueno, el que tenga preguntitas, si quiere puede levantar la mano para que las vayamos haciendo en orden. Listo, aprovechemos este momento, la idea es que podamos aclarar cualquier duda que tengamos. Bueno, por acá ya levantaron la manito. Dale, Carlos, bien pueda. Buenas noches, Juan, muchas gracias. Don Oscar, yo le hago una pregunta. Yo soy egresado, uno después de estar egresado de la universidad, ¿cuánto tiempo tiene para presentarse al Fondo Emprender? No hay ningún límite de tiempo. Lo importante es que cumplas con cualquiera de estos requisitos que hablamos allí, ¿cierto? El tema de formación en antigüedad no tiene barrera en este momento en cuanto a fecha límite. Listo, pues no sé si de pronto hay alguien más, pero quiero compensar, pues tengo como varias preguntas. Lo otro, Tranquilo. digamos que el proyecto es más, ¿cómo le puedo dar yo? Puede ser un poco más estable cuando yo trabajo, pero tengo la idea de formar un negocio y por decir algo, si bien yo soy el titular del negocio y desde el trabajo que yo hago puedo apalancar financieramente de ese porcentaje que me exige y voy a tener la ayuda de mi esposa. ¿Puedo ser yo el titular del Fondo Emprender o tengo que estar desempleado para poder arrancar en el Fondo Emprender? ¿O hay alguna condición pues que me condicione el hecho de que yo esté trabajando y no pueda ser el titular para acceder al Fondo Emprender? Lo importante es que sepan que cuando uno asume un reto como una empresa, eh, cualquiera que sea, debe saber que hay una responsabilidad voraz, digámoslo de esa manera, porque debes de estar sumido 100% dentro de tu empresa. Eh,
¿qué se le solicita a las personas? No es el primer caso. Hay mucha gente que trabaja en una empresa privada, en la pública también, o en mixtas, ¿cierto? Y se presentan con nosotros y simplemente, por ejemplo, en el caso de las públicas, y se hace un documento cuando se inicia el proceso de formulación para que esa persona sepa que tiene una inhabilidad en el momento en que pueda recibir los recursos de Fondo Emprender, ¿cierto? Y que debe renunciar a los mismos o bien o renunciar, por ejemplo, si tiene un contrato con un municipio, una gobernación o con la misma nación, para poder recibir los recursos de Fondo Emprender y retomar el camino de su empresa. Y en el caso tuyo, yo te diría, es muy difícil uno dedicarle a la vez, sé que hay gente muy buena que le dedica tiempo a uno o dos negocios, pero esto 100% y digamos lo que es muy exigente, sobre todo en el tema de compromisos de algunos indicadores que los voy a tocar de una vez, ¿cierto? El primero es que Fondo Emprender entrega, esto es para decirles de una de los indicadores que tenemos que tener muy en cuenta para que Fondo Emprender nos condone los recursos, que es lo que la gente busca usualmente con este capital semilla, ¿cierto? Entonces el primero es generación de empleos y Fondo Emprender me entrega recursos para proveer esos empleos, ya les dije ahorita, va muy ligado a ello, ¿cierto? Ejecución de recursos en temas de capital semilla, en temas de proveeduría de insumos y materias primas. Y Fondo Emprender me entrega recursos para ello, ¿cierto? El otro cumplimiento es el 10%, entonces lo cumplimos. Ahí la ejecución de unas contrapartidas que son unas charlas que deben de dar los emprendedores o empresarios ya que han acabado de recibir los recursos de Capital Semilla Fondo Emprender y que dan unas charlas diciendo, contando su historia, cuál fue su innovación, en qué momento está y motivando a la gente de acuerdo a su experiencia de su momento. Y sin duda alguna, el más complejo, pero el que sin duda alguna por el cual nos miden un poquito más allá, es el de ventas. Y cuando nosotros formulamos el proyecto, hacemos proyección de ventas a 5 años, pero medimos el primer año como el todo del proyecto, porque es un año de puesta en marcha que se mide como entrega de recursos y ejecución del mismo. Entonces, por decir algo, mi modelo financiero me dijo que la proyección de ventas del primer año son 100 millones de pesos. Y yo validé en el mercado y me dio que yo tengo 10 productos y que hay 5 que, con el que formulé el proyecto. No significa que con los 10 no pueda vender, por el contrario, tengo que buscar vender mucho para obtener ese nivel de ventas y ejecución y cumplimiento del mismo. Pero Fondo Emprender me entrega una posibilidad en ese sentido, ¿cierto? Y es que si no alcanzo a ejecutar el 100%, demostrar el nivel de ventas del 100%, debo demostrar sí que hice un ejercicio de comercialización y de ventas y de mercadeo de mis productos y mis servicios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es muy bueno cartas de intención de compra, envío de correos a clientes, participación en ferias, ruedas de negocio, etcétera, etcétera. Eso para decir algo. Entonces, para culminar con tu pregunta, le quería decir que es muy exigente el nivel de Fondo Emprender en cuanto a la puesta en marcha. Por eso es muy importante que la persona que cumple los requisitos, formula el proyecto y está al frente del mismo, pues esté también en la puesta en marcha en lo posible al 100% de ese proyecto. Carlos, ¿te quedó claro la respuesta? Sí, o sea, yo entiendo lo que me dice don Oscar. Es que cuando me dice que debo de estar al 100%, eso me está diciendo en ese orden de ideas de que pues, no podría tener otro. Lo que pasa es que si el emprendimiento viene como de forma familiar, o sea, si bien yo puedo figurar al frente como en el fondo de emprender, ¿cierto? Pues igual yo tengo detrás o al lado, pues inclusive al lado a mi esposa que me está ayudando a sacar esa iniciativa adelante, pues y obviamente a un grupo de personas, porque pues la idea, digamos que viene siendo estructurada desde hace varios años y estoy pues como adelantándome acá al proceso, ¿cierto? Entonces la idea es de que ese proceso no, si bien está en cabeza mía,
no estoy solo en ese proceso. Entonces, la respuesta me deja un poco, me deja como con dudas, porque cuando usted me dice debe estar al 100%, pues la respuesta me dice que no puedo estar entonces laborando. Bueno, y yo te hablo la inquietud, y tú no crees que sería más fácil que, por ejemplo, tu esposa, que está a tu lado, cumpla con los requisitos y ella sea la que presente ese modelo de negocio? Podría ser una alternativa, pero por esos mismos estudios y por lo mismo que ustedes están exigiendo, ¿cierto? Como las condiciones, me parece que Ujú. sería más probable que el postulado sea yo a que sea ella, pues sin demeritar el tema. Lo hablo desde el tema académico, desde el tema profesional. Me parece que podría ser un poco más fácil uno acceder a a la opción del recurso si soy yo el postulado, pues en mi realidad, ¿cierto? A que sea ella, pero también se podría Carlos, evaluar. la verdad es que te recomiendo, y obviamente cada uno es un universo diferente y quizás tú tengas la posibilidad de hacerlo. Hay gente muy buena desempeñándose en varios frentes de trabajo, ¿cierto? Pero por la experiencia de Fondo Emprender, lo que llevo hasta ahorita, hasta ahorita no he visto una sola persona que se le mida estar en dos empresas, dentro de ellas una de Fondo Emprender, porque, digamos, el nivel de exigencia para la puesta en marcha de Fondo Emprender es complejo, partiendo de que nosotros hacemos una visita al mes como asesores, orientadores, y hay un proceso de interventoría que viene en el momento uno y 3 o 4 visitas más durante esos 12 meses de puesta en marcha. Y todo el tiempo se está pidiendo información, porque hay un instructivo de pagos, hay que irlo cumpliendo, hay unas fechas, por ejemplo, de entregables eh, de pagos, ¿cierto? Dependiendo del mes, y entonces hay que estar pendiente de subir información a la plataforma, de las cotizaciones, etcétera, etcétera, y obviamente de la ejecución y puesta en marcha del proyecto como tal. Listo. ¿Quién tiene otra Perfecto, preguntita por allí? Yo quiero, Carlos, mira, igual yo te cuento como desde mi experiencia, por si te sirve un poco. Cuando yo entré a la convocatoria, digamos que todo se hizo por medio de mí. Yo fui quien me postulé, quien estuvo formulando el proyecto. Y una vez ya fue aprobado dicho proyecto, ya estábamos aprobados, recibíamos ya, estábamos listos para recibir el apoyo del Fondo Emprender. Pues obviamente yo ya estaba con ISA y lo que hicimos es que ya en ese momento de comenzar el proyecto, pues obviamente ya era mi apoyo. De hecho, ella era la que se encargaba de estar, yo me encargaba de estar más en la parte operativa y ella se encargaba más de estar con el tema de la interventoría y sacando los informes y todo. Obviamente es un equipo, entonces pronto una posibilidad es que tú, obviamente, seas quien te postule y quien esté ahí, pues como en el proceso de formulación. Bueno, acá, entonces ya Beto es el que nos complementa más, pero podría ser una posibilidad, ¿cierto? O sea, que por el tema de postulación seas tú, pero pues tú tienes tu equipo, ¿cierto? O sea, al final es quien te va a complementar cuando vayas a comenzar el proyecto, o si no es que ya lo llevan en marcha. Entonces, para ese tema, pues en el caso mío, Isa fue de mucha ayuda, o sea, ella fue prácticamente la que se encargó de estar manejando ese tema de los informes y el manejo con interventoría, y fue mucha ayuda. Listo, Juan. Sí, yo creo que es algo semejante, pues es de entrarlo como a revisar. Valoro mucho la experiencia de don Oscar. Creo que un claro ejemplo de lo que se pretende es usted, Juan. Yo creo que es algo muy semejante. Finalmente yo estaría de cara al proyecto, pero mi esposa pues me estaría colaborando. Dice usted es un equipo, ¿cierto? Ahí trabajamos de la mano. Con eso, pues porque finalmente no soy yo solamente. Don Oscar, cuando hablamos de que son 80 salarios mínimos garantizando tres empleos, eh, le hago la pregunta. En el caso mío, la propuesta de negocio o la idea de negocio que nosotros tenemos es un tema de publicidad. Y cuando uno terceriza esa publicidad, por decir algo, se necesita hablar con una empresa y esa empresa necesita un tema de publicidad, uno generalmente terceriza esa contratación. Ahí cómo funciona el Fondo Emprender, porque pues hay cosas que se hacen directamente, hay otras que es
o sea, que no las hace uno, pero contrata empresas directas a hacer esa parte, por decir algo. Hay que alquilar mesas, hay que alquilar sillas, pero también hay que alquilar videobin, entonces uno generalmente pues va a las casas de banquetes para el tema de sillas, pero resulta que hay que brandear toda una pared, pues eso ya no lo hace la casa de banquetes, eso ya lo hace un diseñador gráfico, pero también hay que traer un tema de impresoras para el evento y temas de red, pues eso ya es con otro tipo de empresas. Cuando uno terceriza eso, este tema del número de puestos de trabajo o de empleos, ¿cómo funciona ahí? O sea, igual tiene que ser 3 directos por la empresa. Sí, claro, para poder obtener como mínimo estos 80 millones de pesos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, uno de los empleos que siempre le solicitamos a todos cuando se constituye la empresa es el contador, ¿cierto? Debe ser la mano derecha. Y digámoslo que cuando estamos en la formulación del proyecto se revisa qué es más conveniente, si tener, por ejemplo, toda esa logística que tú me decías ahorita, o le sale más conveniente a la empresa hacer la tercerización, ¿cierto? Eso usualmente se evalúa en la parte financiera del proyecto. En el modelo financiero se hace la simulación y se revisa qué es más conveniente, ¿cierto? Eso suele pasar en algunos modelos de negocio que se elaboran, pero reitero, eso depende del momento en que estemos ya como en el proceso de formulación. Muchas gracias, don Beto, muy amable. Listo, mi hermano. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Beto, por ahí nos compartiste algo por el chat, ¿cierto? Bueno, para que el que Sí. quiera, bueno, por acá Paula Hillera nos levantó la manito. Dale, Paula. Bueno, muy buenas noches. Tengo una pregunta y es, durante el año, ¿cómo sabe uno cuando se abren esos procesos o la convocatoria para poderse presentar, pues como en esos tiempos y tener el tiempo de modelar el proyecto? Entonces, por ejemplo, ahora en diciembre, a finales de año o a comienzos de año, si hay algunas fechas específicas. Bueno, a ver, lo que hacemos durante todo el año es ir madurando los modelos de negocio y los planes de negocio se van formulando con base en, digámoslo, en esa maduración que hace cada emprendedor, ¿sí? La idea es que se pueda ir avanzando en la construcción de cada uno frente a convocatorias que sabemos van a llegar, ¿cierto? Nosotros usualmente sabemos que va a llegar una convocatoria, digámoslo, 15 días antes, ¿cierto? O nos avisan desde Fondo Emprende, nos dicen, en este primer semestre van a haber 4 convocatorias, pero no nos dicen, por ejemplo, si son exclusivamente para mujeres, si son para jóvenes, si son multisectoriales, pero sabemos que estamos preparando un abanico de proyectos para postularlos frente a las convocatorias que vienen. Entonces, cada momento se va madurando con cada día, vamos al ritmo de cada emprendedor. Hay gente que es muy buena y quiere y tiene muy buena información y quiere que cada vez que se le coloque una tarea ir más adelante, inclusive que nosotros, o la tiene muy al día. Hay otros que se demoran mucho más con la información, entonces vamos al ritmo de cada uno. Pero siempre vamos madurando proyectos o planes de negocio con cada mes, digámoslo de esa manera, y con el objetivo de postularlos o presentarlos cuando llegue una nueva convocatoria. Eh, mm, el proceso de maduración, dependiendo de si cumples todos los requisitos, si los cumples todos, incluyendo ya que estés en muy buena etapa de validación, se nos puede demorar 2 o 3 meses ya en la formulación del proyecto como tal. Pero si estás muy atrás, entonces vamos, vuelvo y reitero, al ritmo de cada uno. Es básicamente eso. Dice por acá, ¿en qué casos no es condonable el capital semilla? No es condonable, pues obviamente por algunos factores. Por ejemplo, la persona falleció, se enfermó, obviamente hay que demostrar todo ello ante la interventoría y posteriormente ante Fondo Emprender. Pero hay gente que, digamos, lo pierde el norte
se interesa en otras cosas, le perdió, como digo yo, apetito a su idea de negocio inicial. Lo he vivido en carne propia con 2 o 3 emprendedores. Obviamente, Fondo Emprender comienza los procesos, digamos, los legales, porque cuando ustedes cuando les dicen quedó viable su proyecto y se le otorgaron recursos, se hace un proceso posterior a los 15 días de recibir la notificación para que inicie ya el proceso de constitución de la nueva empresa. Y le llega de Fondo Emprender un modelo de contrato, unos pagarés, y esos pagarés obviamente están asegurando que lo que van a entregar a usted queda como un acuerdo entre Fondo Emprender y ustedes, ¿cierto? El incumplimiento de los mismos pues da una sanción, un proceso prejurídico, uno jurídico posterior, y en ese tema pues no va a ser condonable, ¿cierto? Pero yo diría que sí, a mí me otorgan un capital semilla, por ejemplo, de 80, de 120, de 100 millones o de 180 millones, que sé que está en mis manos, que es el que sea condonable y no tenerlos que devolver y que yo ya me los gané pues un esfuerzo, pues yo voy a trabajar muy fuertemente para no tener que devolverlos ni perderlos, por el contrario, ganarme la condonación de esos recursos. No hay otra entidad en el país que otorgue estos recursos de esta manera. No sé qué otra pregunta haya por allí. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Ya estamos un poquitico más allá de las 8, entonces, si no hay más preguntitas, pues bueno, vamos entonces cerrando con este tiempo de mentoría. Esperamos que haya sido de mucho valor para ustedes. Como decía ahorita, pues Beto, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, con mucho gusto me lo pueden hacer saber y yo los conecto. O si no sé si tú quieres de pronto, bueno, por ahí nos pusiste un formulario, también pueden diligenciarlo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. La intención de hoy era poder brindar una información muy importante, como lo decían cuando arrancamos. Para mí fue de mucho valor y sé que es una muy buena posibilidad para los que estén emprendiendo, para los que quieran montar empresa, negocio. A veces arrancar cuesta mucho por esa falta de capital y por medio del SENA podemos pues ayudarnos e impulsarnos para que esos sueños, esas ideas, esos proyectos que tenemos en nuestra mente podamos sacarlos adelante mucho más fácilmente. Obviamente es un camino lleno de retos, pero vale la pena. Entonces, pues muchas gracias a todos por el tiempo, muchas gracias por el espacio. Sé que esta hora es complicada a veces, pero yo sé que vale la pena. Y pues a ti, Beto, hermano, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la información, por el tema, por los consejos. De verdad que muchas gracias. No sé si quieres decir algo antes de cerrar y ya pues nos vamos Listo. entonces despidiendo. Juan David, no, primero que el formulario que allí es por si quieren acceder al servicio de la asesoría de ruta de emprendimiento o Fondo Emprender o la línea Crecer que les dije ahorita de Fondo Emprender o el programa de fortalecimiento o de otras fuentes de financiación, bien sea ahorita o en el nuevo año. Y que igual las puertas del SENA están abiertas para ustedes, todo, ¿cierto? Para apoyarlos, aportarles, ver nuevos emprendimientos innovadores en lo posible. Y nada, por el contrario, agradecerles mucho a ustedes estar participando a esta hora y nada, estoy pendiente de cualquier inquietud en las que les pueda servir. Bueno, muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos, que tengan feliz noche y bueno, hasta la próxima. Muchas Amén, gracias. amén, Chao, muchas gracias. Feliz noche para todos y todas. chao, Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Beto. Que estén muy bien. Feliz noche. chao, Carlos, chao, feliz noche. Feliz noche, Juan, gracias. Chao, Oscar, feliz noche.